Muy buenos días, estudiantes de 10.º grado. Les saluda una vez más su profe, esta vez pidiéndole a Dios que bendiga sus vidas y que nos permita seguir trabajando de la mejor manera. Chicos, en esta ocasión hablaremos de la segunda guía didáctica de lenguaje. Recuerden que trabajamos una del mes de abril, mayo y terminamos de evaluarla en junio. Esta guía didáctica la vamos a trabajar desde el 16 de junio, o sea, el día de hoy, hasta principios de agosto. Hemos reestructurado los contenidos, saben que nada más vamos a tener 2 periodos y en esta guía vamos a trabajar los siguientes: el Renacimiento como primera escuela literaria, la literatura del barroco, figuras literarias, las oraciones y vamos a tener un taller de ortografía. En esta guía didáctica no vamos a abordar el plan lector, vamos a trabajar literatura de acuerdo a las escuelas que vamos a ir abordando. Bueno, continuamos con lo que sería nuestro primer contenido y es el Renacimiento. En el inicio de la guía, yo les coloco una información relevante en un mapa conceptual. Sin embargo, la primera solicitud que les hago es que indaguen sobre las características de la literatura del Renacimiento. Cada quien desde su casa, con textos, guías que tengan en casa, o si bien buscando en internet. De cualquier modo, vamos a buscar y vamos a leer sobre qué pasa en esta época. Con esta información que yo tengo condensada aquí en la guía, usted también se podrá orientar para lo que será básicamente los ejercicios que propondré. Antes de ello, les voy a comentar una información clave sobre esta época histórica y esta escuela literaria. Si hablamos de Renacimiento, tenemos que hablar de un momento histórico en el cual en un hilo de tiempo salimos de lo que fue la Edad Media hasta el siglo XV, inicia el siglo XVI el Renacimiento y con él inicia lo que se considera la Edad Moderna. En esta época se producen muchos cambios, tanto en la forma de pensar como en la visión de mundo de la humanidad, y por ende las expresiones literarias cambian de estilo. Digamos que se produce un avance científico y tecnológico, y cuando hablamos de avance científico y tecnológico se podría decir que en el Renacimiento es donde más avance tecnológico hay sin Internet. Surgen una cantidad de artistas, filósofos, pensadores, escritores. De esta época podemos sacar, por ejemplo, a Leonardo da Vinci, que es uno de los máximos de la época. Existe un predominio de la razón como oposición al dogmatismo de la Edad Media, entonces se comienza a cuestionar lo que fue la Iglesia y quiénes eran los que manejaban el conocimiento en esa época. Existe una revolución sobre eso porque cambia totalmente la visión de mundo. En este punto, la sociedad comienza a pensar distinto y entonces ya no hablamos de teocentrismo, ya no se centra en la religión el conocimiento, sino que hablamos de antropocentrismo, es decir, que el ser es el centro del conocimiento en esta época. Con esto les quiero decir que el hecho de que cambie la visión de mundo también cambia la estructura mental y la forma de organizarse la humanidad. Por ello, se puede decir que durante el Renacimiento hubo una base filosófica que tuvo que ver con el humanismo y por ello se retoma a los pensamientos de los griegos como fuente filosófica. Estos movimientos comenzaron a cuestionar mucho cómo estaba organizado el sistema social en la Edad Media. Y esta revolución generó una serie de surgimientos. En esta época surge el protestantismo.
la iglesia deja de tener fuerza porque también se inventa la imprenta. Entonces ya no eran los escribas de la religión católica los únicos que manejaban el conocimiento, sino que también se pudo imprimir otro tipo de información distinta a la que ofrecía la iglesia católica. En cuanto a la literatura, existió una preferencia por lo que tenía que ver con la naturaleza. En las obras siempre se contempla un amor idealizado y el goce de la vida. Entonces se ve una visión más positiva del mundo. Qué bueno sería que nosotros relacionemos este tema del renacimiento con la situación que estamos viviendo hoy día. Hablemos de renacimiento después de la pandemia. Hablemos cómo vamos a renacer nosotros después de cada una de estas circunstancias que estamos viviendo. Invitémonos a pensar que el ser humano ha pasado por esto muchas veces y que esta vez es nuestra oportunidad de cambiar la forma de pensar de la humanidad. Esa es mi pequeña invitación desde nuestra guía de trabajo inicial. Bueno, les dije que después les coloco unas preguntas que tienen que ver con la información que les estoy dando y con la información que está consignada en el mapa conceptual y con la información que ustedes posteriormente van a buscar. Esas preguntas son de selección múltiple, son muy sencillas y son básicamente información. Luego en la guía les hago alusión a unos autores relevantes, vamos a averiguar sobre ellos y les pido que lo relacionen con las obras que seguramente pues iremos viendo durante el desarrollo de nuestra guía. Por otra parte, les ubico en un fragmento de una de las representaciones más importantes en la literatura en esta época y tiene que ver con la obra El Lazarillo de Tormes. Les coloco un fragmento de ello y luego unas preguntas de comprensión con respecto al texto para que identifiquen las características literarias de cómo son las obras en el Renacimiento. Entonces, muy divertido porque además hace parte de lo que es la expresión de una nueva versión de la novela que se da en esta época, que es la novela picaresca, y es bastante agradable leer el Lazarillo de Tormes. Al final de ello, pues les solicito unas preguntas que tienen que ver precisamente con el fragmento y con las características de este fragmento como texto literario en la época del Renacimiento. Bueno, esta sería nuestra primera actividad de la guía didáctica que iniciamos el día de hoy. Cada actividad de nuestra guía didáctica tiene el nombre del contenido y la semana en la que lo vamos a trabajar. Si iniciamos el 16 de junio y les coloco hasta el 26 de junio, estamos hablando de aproximadamente 10 días en los que tú vas a indagar, trabajar, socializar. La forma como te voy a evaluar no solo va a ser la entrega, haré llamadas para corroborar el tipo de actividad que has ido desarrollando y que me has entregado. Te invito nuevamente a que dediques tiempo al estudio, a que te ubiques en casa, en familia y aproveches este espacio para cuidarte. Y en una próxima ocasión nos veremos. Cualquier pregunta, cualquier interrogante, saben que por WhatsApp me escriben y les voy a responder. Que tengan muy buen día, muy buena semana y nos estamos viendo nuevamente. Gracias.